Pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectaros. Hoy hemos organizado un webinario desde el proyecto Grupo Operativo PDAP, avanzando hacia un modelo digital para el desperdicio cero en el sector agroalimentario, que es un proyecto financiado por los fondos FEADER y el Ministerio de Agricultura. Dado que el proyecto, el objetivo del proyecto es dar respuesta al problema de las pérdidas y el desperdicio, y ante la nueva proyecto de ley de pérdidas y desperdicio, creíamos relevante hacer esta jornada para un poco compartir desde el proyecto cómo puede dar respuesta a la ley, pero también conocer un poco los detalles del proyecto de ley, y por eso también tenemos pues diferentes invitados. Sí que quiero destacar simplemente muy rápidamente que el objetivo general del proyecto PDAP es el de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en el sector hortofrutícola a través de desarrollar nuevos servicios y basándonos en herramientas digitales. Luego entraré un poco más en detalle, pero bueno, el proyecto ya contempla facilitar la implementación de planes de prevención, facilitar la toma de decisiones basada en criterios de sostenibilidad ambiental, social y económico, y proporcionar alternativas para la mejora de la prevención de las pérdidas en el sector hortofrutícola en todo el territorio español. El proyecto lo formamos diferentes miembros, desde Espigoladors, una entidad social que venimos hace 10 años trabajando el problema de las pérdidas y el desperdicio, centros tecnológicos, una startup como Oreca, grupos, organizaciones agrarias y también empresas productoras. Y también tenemos diferentes miembros colaboradores en diferentes partes del territorio. Un poco hoy el objetivo es estar una hora, no nos vamos a alargar mucho más. Vamos a tener una introducción sobre el proyecto de ley a cargo de Carmen Serrano, que es consejera técnica y de la Subdirección General de Calidad, Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde nos hará una visión un poco del proyecto de ley, y nos destacará los aspectos más relevantes. A continuación, os voy a hacer una introducción de qué destacamos más del proyecto de ley actual, para el sector primario y sobre todo en las frutas y hortalizas, y un poco cómo viene o intenta dar respuesta el proyecto PDAP. Y para que veáis un poco que no es solo la teoría, sino que esto también se está empezando a aplicar, pues diferentes organizaciones del consorcio van a explicar un poco su experiencia en tanto la elaboración de planes como en el diagnóstico. Paul Cordon, de la cooperativa de la Conca de la Tordera, Andrés Bueno, de Jimbo Fresh, y Álvaro Areta, de la COAC. Finalmente tenemos un espacio reservado para dudas y preguntas, entonces sí que os agradecemos, lo vamos a hacer al final, como no vamos a estar mucho rato, que durante las intervenciones en el chat podéis ir poniendo la pregunta. Como en el Teams no aparece la organización a la que pertenecéis, sí que nos facilita un poco el hecho que si podéis decir de dónde pertenecéis, organizaciones, sois una productora o un productor individual también, o investigador o a título individual. Vamos a ir recogiendo todas las preguntas y al final de todo, de manera agrupada, las vamos a ir contestando. Así que, sin más, Carmen, si te parece, te cedo la palabra y empezamos. Sí que recuerdo, para los que os habéis conectado ahora, estamos grabando la sesión y, por lo tanto, para que seáis conscientes. Hola, buenos días a todos. No sé si ya se está viendo la presentación. Creo que sí. Sí, Carmen, la vemos. Vale. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por organizar este seminario o webinario, que es bastante, yo creo que pueden ser iniciativas como esta bastante útiles, y bueno, y también, por supuesto, darle enhorabuena al Grupo Operativo por haber conseguido este proyecto y la subvención del FEADER, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces, creo que vamos todos, digamos, en el mismo barco, y a conseguir pues el objetivo, que es reducir el desperdicio alimentario. Entonces, yo voy a pasar unas pocas diapositivas, poquitas, porque yo me gustaría, digamos, dar, si es posible, tiempo
a las preguntas al final y bueno, y también sé que los siguientes que me van a suceder pues también van a explicar alguna cosa concreta sobre, por ejemplo, algunas definiciones, que no sean importantes, pero no me he querido detener para explicar los grandes, digamos, los aspectos clave, como hemos comentado. Entonces, pasamos a la siguiente, un momentito. Vale. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, vamos a hacer un repaso un poco cronológico porque este proyecto de ley, bueno, se aprobó inicialmente el proyecto en el Consejo de Ministros del 7 de junio de 2022 en la anterior legislatura. Estuvo en tramitación parlamentaria y estaba ya en el Senado desde el 12 de mayo de 2023. Quedaba ya muy poquito, como unos 15 días, estaba ya previsto en el Senado cuando se iba a presentar la ponencia del Senado, quedaban unas 2 semanas y se disolvieron las Cortes por el adelanto de las elecciones generales. Entonces se quedó pues a las puertas. ¿Qué ha pasado? Bueno, como este proyecto es una prioridad del ministro, al ser nombrado de nuevo, decidió que era el primer proyecto de ley que se iba a tramitar de este ministerio en el Consejo de Ministros, que fue el primero que se pudo llevar, fue el de 9 de enero de 2024. Entonces, estamos de nuevo en el Congreso de los Diputados con el proyecto desde el 16 de enero de 2024. El texto que ha entrado en el proyecto, en el Consejo, perdón, en el Congreso de los Diputados, en esta siguiente legislatura, es básicamente el mismo con algunas pequeñas modificaciones que se han hecho por razones organizativas y temporales, pero en esencia es exactamente el mismo. Entonces, esto es básicamente un poco para situarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se pretende? Evitar que los alimentos sean desechados como residuos. ¿Cómo? Pues lo que hemos intentado es que el proyecto afecte a todos los que, digamos, agentes de la cadena, que les llamamos, incluidas las administraciones públicas. Es decir, todos los que gestionan alimentos en algún momento y las administraciones públicas que también tienen, digamos, obligaciones por la ley. ¿Y para qué? Pues para conseguir el cumplimiento de unos objetivos internacionales y europeos con los que España se ha comprometido y, bueno, tienen diferentes fases cronológicas, pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, por ejemplo, es de aquí a 2030. Entonces, estamos en este momento, ahora mismo con el proyecto de ley, y os he destacado algunas cuestiones que nos han hecho preguntas frecuentes y como un poco orientado al sector de frutas y hortalizas, aunque ya sé que estáis productores no solo de este sector, pero bueno, una cuestión que nos han preguntado muchas veces es el ámbito de aplicación. Entonces, el ámbito de aplicación son las actividades que realizan los agentes de la cadena. Está definido agentes de la cadena y, por supuesto, siempre hay unas actividades que quedan excluidas porque no es la intención del proyecto de ley alterar un mecanismo previsto en la legislación comunitaria. ¿Para qué? Pues para la regulación del mercado. ¿Cuáles son? Pues aquí hemos concretado los programas operativos de frutas y hortalizas. Esos no tienen por qué haberse afectados de ninguna manera por la entrada en vigor de la ley. Las retiradas del plátano del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias u otras medidas que se establezcan a nivel comunitario para prevención y gestión de crisis o regulación del mercado, ¿vale? O sea, eso que quede claro porque nos lo han preguntado por diferentes vías. Bien, una vez hecha esta, digamos, aclaración sobre el ámbito de aplicación, ¿cuál es, digamos, un aspecto que yo creo que es importante que entendamos? A ver,
nosotros establecemos una jerarquía de prioridades para el uso de los alimentos antes de desecharlos. Es evidente, pero bueno, yo os lo comento, que digamos, el objetivo que hay antes de aplicar la jerarquía es, por supuesto, comercializar los productos de la forma en la que se pueda. Si no se puede de ninguna manera comercializarlos, antes de desecharlos es cuando entraría en aplicación la jerarquía. Entonces, ¿qué hemos puesto como primera prioridad? Pues la donación de alimentos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que todo aquel alimento que va destinado a consumo humano y no puede comercializarse, pues la vía en la que se obtiene mayor valor, no solo medioambiental, sino social, es a través de la donación de alimentos. ¿Que no es posible la donación? Porque no siempre es posible. Pues la siguiente prioridad sería la transformación en otros productos para consumo humano, porque de lo que se trata es de, digamos, reincorporar ese alimento en el punto donde mayor valor se obtiene. Si no es posible la donación, pues transformación en otros productos para consumo humano, porque ese alimento era destinado a consumo humano. ¿Que no es posible esa transformación en otros productos para el consumo humano? Pues entonces se buscaría, si es posible, la alimentación animal. ¿Que no es posible la alimentación animal? Pues sería la transformación ya como subproducto en otra industria. Y hasta aquí es donde estamos, digamos, evitando que el alimento se convierta en un residuo. Ahora, cuando todo esto no es posible y ya como residuo, ¿qué sería lo siguiente? Pero aquí, a partir de aquí, ya como residuo no hemos evitado el desperdicio. Sería una forma, digamos, de tratamiento de residuos, que son el reciclado y la valorización energética. Quiero haceros también una advertencia, que en la ley, el proyecto de ley, veréis que hay continuas referencias a la Ley 7/2022 de residuos suelos contaminados para una economía circular. Por ejemplo, las definiciones que aparecen en la ley son muy poquitas porque dice que se aplican todas las de esta ley, más una serie de cuestiones que evidentemente lo que queremos es evitar que los alimentos se conviertan en residuos, es prevención y se aplica, por supuesto, la ley de residuos, ¿vale? O sea, esta ley lo que busca es ser complementaria con la ley de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya, bueno, entrando ya un poco en y a mí esto cómo me afecta, vale, todo esto es teórico, pero ¿qué tengo que hacer yo, no? Pues ¿cuáles son las obligaciones de los agentes de la cadena, en este caso, de la producción primaria? Pues a ver, la primera obligación, que yo creo que esta es como la que más la gente conoce, es el plan de prevención. ¿Cuál es el objetivo? Pues que las empresas hagan, digamos, un análisis, un autodiagnóstico de sus procesos productivos, que se identifique dónde se está produciendo el desperdicio o las pérdidas y a partir de ahí se fijen unas medidas para reducir, intentar minimizar la generación de esas pérdidas y desperdicio. ¿Cómo? Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es intentar, una vez que tengo idea, diagnóstico de dónde estoy desperdiciando o teniendo pérdidas, es aplicar esa jerarquía de prioridades que he comentado. Y en el plan de prevención lo que debería es aplicar esa jerarquía. Luego, otra obligación que tenemos es, cuando sea posible la donación, es llegar a acuerdos para donar excedentes. Ahora mismo muchas empresas de la industria y también de la producción primaria, de la distribución, están haciendo donaciones, pero no hay unos acuerdos, digamos, que estandaricen o haya una seguridad por ambas partes, ¿no? Entonces, ahí también se prevé qué contenido mínimo deben tener esos acuerdos y para un poco hacerlo más estable. Y luego, otra obligación que es también importante es colaborar con las administraciones para la cuantificación. ¿Esto qué significa? Significa que en caso de que se pidan los datos, porque en principio los datos se van a pedir a través de encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Tú tienes obligación de contestarlas,
Y además, en la ley hemos querido dejar claro que debes colaborar con las administraciones cuando te pidan los datos. O sea, no se va, la idea no es, porque nos pareció desproporcionado pedir todos los años a todos los agentes de la cadena los datos, sino hacer una muestra representativa, que eso el INE, por eso es el Instituto Nacional de Estadística, y a los que se hayan seleccionado para esa muestra tienen obligación de colaborar con las administraciones para dar los datos que se les pidan. Y pues a ver, de momento por mi parte nada más, pero vamos, como luego hay una ronda de preguntas, pues nada, yo encantada en lo que pueda. Os recuerdo que soy consejera técnica, no soy política, y si tenéis observaciones, bueno, deciros que ahora mismo está abierto el plazo de enmiendas a la totalidad, luego se abre un plazo de enmiendas al articulado, que queda por delante la tramitación parlamentaria, se pueden cambiar cosas, se puede mejorar y bueno, nada más, simplemente agradeceros vuestra atención y en lo que yo pueda responder o ayudar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por introducirnos en la ley, ¿no? Y destacar los aspectos más relevantes de las obligaciones. Yo voy a volver a compartir. Vale. ¿Veis la pantalla, no, mía? Sí. Sí. Sí, pero vale, gracias, Neus. ahora sí. Genial. Muy bien, pues hay alguien que no está muteado. No sé si podéis mutearos, porfa. Bueno, recuerdo igual que podéis ir poniendo las preguntas también si era como nuevo para vosotras, ¿no? El tema de la ley, ahora igual vais como digiriendo lo que acaba de introducir Carmen. Podemos ir, ¿no? Poniendo todas las preguntas que creáis. Entonces, ahora sí que os voy a pasar a explicar un poco, bueno, desde el grupo operativo, ¿no? O yo qué destacaría del proyecto de ley actual. Yo creo que Carmen ya ha ido destacando, pero creo que es importante tener en cuenta que el ámbito de aplicación, hasta como queda el texto, es para todos los agentes de la cadena, independientemente del tamaño, ¿no? En la etapa de la cadena agroalimentaria en la que estén. Sí que creo importante también destacar, ¿no? Las definiciones. Como dice Carmen, es importante también considerar que la Ley de Residuos, la 7/2022, ya ha incorporado obligaciones concretas en lo que se refiere a la minimización de residuos alimentarios. ¿Y qué son los residuos alimentarios? Pues está definido en Europa, ¿no? Y es todos los alimentos que se han convertido en residuos. Así de fácil y así de complejo. Pero luego el proyecto de ley de prevención de pérdidas sí que distingue entre desperdicio alimentario y pérdidas. Estas definiciones quizás, ¿no? Sufren algún cambio, pero yo creo que lo importante es tener en cuenta que desperdicio hay bastante consenso que es la parte comestible de estos residuos alimentarios, ¿no? O sea, quitándole todas esas partes no comestibles, pero en inglés, ¿no? Y en Europa se utiliza el mismo término que es food waste, ¿no? Y por tanto, residuo alimentario, desperdicio, va a haber bastantes similitudes. Pero lo que sí que no queda contemplado de momento en Europa, pero hay proyectos, ¿no? que están trabajando en ello actualmente, es lo que son las pérdidas de alimento, que son todos esos productos agrarios o alimentarios, ¿no? que no llegan a salir del campo o a nivel de pesca y también ganadería. Entonces eso es importante sobre todo para el sector primario hortofrutícola, que va a estar un poco lidiando y trabajando tanto con el concepto de pérdidas como desperdicio. Así que os animo también como dice Carmen, todavía el proyecto no está acabado, ¿no? Y hay plazo de enmiendas y trasladar un poco la opinión de los diferentes sectores a trasladar un poco cómo veis estas definiciones, ¿no? Y cómo veis esta realidad. En cuanto a las prioridades de los agentes de la cadena, importante destacar la prevención en origen, ¿no? Y luego buscar las mejores alternativas antes de tratar este alimento como un residuo. Sí que yo creo que es importante también destacar que la ley obliga a aplicar la jerarquía, pero también somos conscientes, ¿no? También trabajando en el sector, que no siempre se puede aplicar esta jerarquía. Entonces, la ley contempla un poco que se deberá explicar por qué se está utilizando una alternativa u otra,
y no la primera, que es prevención o canalización. Entonces, yo he copiado el literal, ¿no?, del texto, pero Carmen ya lo ha dicho, destacar el tema de que habrá que aplicar la jerarquía, habrá que tener un plan de prevención, ¿no?, y habrá que colaborar con las administraciones para la cuantificación. Sí que creo que, aunque Carmen diga, ¿no?, no todos los años preguntaremos a todo el mundo, no es una tarea del todo fácil, aunque ya sepáis un poco los excedentes, ¿no?, o cómo los flujos, ¿no?, que tenéis cuando empiezas a hacer planes de prevención con cooperativas agrarias o con productores, ves que al principio igual puede costar un poco. Entonces sí que creemos importante, pues, ir, ¿no?, practicando estas cuantificaciones y ir teniendo un registro más adecuado. Y llegar a acuerdos para la donación de excedentes en caso, ¿no?, que se tengan. Si, como dice Carmen, el texto actual es un texto nuevo, un proyecto de ley nuevo, ¿no?, que es un poco diferente del último que de la anterior legislatura, y sí que creo importante destacar algunas cosas que el texto anterior, que faltó el último trámite parlamentario en el Senado, sí contemplaba, y creemos que es importante destacar. Aparte de otros, ¿no?, que igual, si sois, ¿no?, empresas del sector o productoras o asociaciones de productoras y leéis el texto y tenéis alguna duda, nosotros estamos dispuestas, ¿no?, a trabajar un poco en entender o trasladar esas reivindicaciones. Creemos que en el anterior texto se contempló que las microempresas quedaban excluidas de ciertas obligaciones. Y eso es importante, ¿no?, porque o que se pudieran acoger a planes colectivos o sectoriales es importante, porque creo que actualmente no distingue, ¿no?, para el sector primario por medida de explotación ni por volumen de facturación, y eso es importante a tener en cuenta. También creemos que en el texto anterior el Ministerio, ¿no?, tenía unas obligaciones concretas de medir y analizar tanto cualitativamente como cuantitativamente el desperdicio y las pérdidas en todos los eslabones, y eso es importante, ¿no?, porque a veces un productor individual, ¿no?, o una empresa cooperativa sabe su realidad, pero lo importante para entender, ¿no?, y proponer cambios es entender el porqué de esas causas, de esas pérdidas, y también tener una visión conjunta en España. Tampoco se despliega, ¿no?, de momento, y eso se espera, que a través de un reglamento, qué es un plan de prevención, ¿no?, de pérdidas y desperdicio y qué aspectos debe contener, o cómo podrían ser esos planes sectoriales. Entonces, pues el grupo operativo PDA un poco se presentó ya ¿no?, cuando ya teníamos este proyecto de ley anterior, porque ya venimos desde hace 2 años, ¿no?, con este proyecto de ley, y por tanto venimos a intentar responder a las futuras obligaciones, o en parte obligaciones actuales que ya contempla la Ley de Residuos, para el sector primario hortofrutícola en España. Entonces, como objetivos generales, como decía antes, reducir las pérdidas y el desperdicio, y para ello vamos a diseñar un servicio de apoyo a la decisión, ¿no?, que ahora os explico un poquito más en qué estamos pensando y cómo lo queremos, ¿no?, dinamizar. Creemos que elaborar un plan de prevención es útil y muy necesario, pero que además debe ser algo fácil, y para ello también estamos desarrollando una manera de hacerlo digitalizada, que sea muy fácil, ¿no?, ir rellenando preguntas concretas. Estamos practicando y pelotando, ¿no?, que ahora también os lo explico, qué preguntas concretas, ¿no?, qué datos concretos se necesitarían. Y es una manera también de proponer, ¿no?, pues en el futuro reglamento, qué debería tener o contemplar ese plan, ¿no?, de prevención. Estamos trabajando en una herramienta digital que permita, ¿no?, ese intercambio de excedentes y buscar las mejores alternativas, siempre priorizando la prevención dentro de la alimentación, ¿no?, ya sea dentro de la misma industria o empresa, otras industrias transformadoras, y a partir de ahí luego otros, ¿no?, destinos. Y estamos, evidentemente, en base a probar metodologías, diagnosticando las pérdidas y también incidiendo en la concienciación. Entonces, un poco en general, ese esquema es como muy básico, pero la idea general del proyecto es, por un lado, mejorar y proponer cómo debería ser ese plan de prevención, ¿no?, para las empresas productoras o cooperativas, qué capítulos, ¿no?, o qué aspectos se deben considerar, y que esto se pueda hacer a través de una digitalización y tú puedas ir haciendo un seguimiento, ¿no?, a través de las herramientas digitales se pueda tener un seguimiento de este plan.
Además, no solo es hacer el plan, sino que ¿por qué estamos haciendo el plan? El plan lo estamos haciendo para prevenir o tener, ¿no?, el diagnóstico de los excedentes actuales. Y por tanto, creemos que hay que desarrollar, ¿no?, mucho mejor una herramienta de simbiosis alimentaria o de intercambio de excedentes, ¿no? Las palabras un poco estamos buscando a ver cómo es mejor comunicarlo. Pero y esa plataforma digital por sí sola, ¿no?, que ahora ya hay muchos marketplaces, ¿no?, de excedentes, por sí solos no acaban de funcionar, porque evidentemente, sobre todo en el sector de las frutas y hortalizas, cuando tienes un volumen importante de excedentes, no puedes estar esperando que otra empresa se conecte en ese momento para ver si lo tiene. La velocidad, ¿no?, y la reacción es muy importante. Y por tanto, de momento estamos pensando que eso va a necesitar, ¿no?, de unos perfiles profesionales que dinamicen un poco esta plataforma. No es nada nuevo, ¿no? No es nada que estamos inventando de cero. De hecho, en el consorcio participa la startup Oreca, que ya, ¿no?, ya se dedica a canalizar, ¿no?, excedentes y dinamizar en el sector, sobre todo de la restauración, ¿no?, colectiva, o la restauración, o está empezando, ¿no?, en comercio al por menor. Y por tanto, la idea, ¿no?, es llegar a tener un espacio útil, ¿no?, digital, en el que tú puedas tener un registro, también puedas dar cumplimiento, ¿no?, a los aspectos de la ley, como tener los albaranes de donación o el registro de excedentes, o hacia qué canales, y también te facilite, ¿no?, diferentes aspectos como desgravación fiscales de la donación, o tener ese informe, ¿no?, digitalizado. Entonces, muy brevemente, en el plan de prevención estamos desarrollando los 10 principios que nos estamos basando en la propuesta de plan de prevención que se desarrolló desde la Generalitat de Cataluña, pero adaptándolo un poco, ¿no?, a las diferentes realidades, e intentándolo, a medida que lo vamos aplicando en diferentes cooperativas, simplificar y adaptar mucho más al contexto de diferentes sectores y realidades en España. Entonces, a destacar de esto, como cualquier plan, ¿no?, tiene sus objetivos, responsables, evidentemente, pero destacar que se contempla una cuantificación, ¿no?, un análisis dentro, ¿no?, de la empresa de las pérdidas y desperdicio, un análisis en profundidad del por qué se está generando, ¿no?, cuáles son los motivos, las causas, los factores que están afectando, y hay una propuesta, ¿no?, de acciones que se compromete la empresa a realizar en un periodo de tiempo determinado. A partir de ahí, pues hay una manera, ¿no?, de formar a los trabajadores, comunicarlo y un sistema de seguimiento. Bueno, todo esto, ¿no?, que podría ser 100 páginas escritas en un Word, estamos intentando hacerlo, ¿no?, esto es en fases de desarrollo, que sea de una manera muy fácil, ¿no?, a través de diferentes menús, que se pueda completar este plan. Luego, en el servicio de simbiosis alimentaria, como he destacado al inicio, lo importante sobre todo es prevenir esas pérdidas y desperdicio actuales, que ya sabemos que nadie tiene la intención de generarlas, pero que por diferentes motivos acaban ocurriendo, ¿no? Y por tanto, creemos que en base a la suma de conocimientos colectivos o de mirarlo, ¿no?, que a veces el día a día no permite mirar eso, podemos encontrar otros usos alternativos, también utilizando avances, ¿no?, que hay de desarrollos, innovaciones sociales, pero también innovaciones tecnológicas. Entonces, lo primero de todo es prevenir, ¿no?, dentro de casa, ¿no?, dentro de mis instalaciones. A partir de aquí, si no se puede, intentar utilizarlo para la alimentación, ¿no?, dentro del mismo sector alimentario, pues toda la industria transformadora, la industria de zumos. Si no es así, también un destino que ya es muy común, ¿no?, es la donación gratuita a través de las entidades sociales. Y si no, hay otros usos, ¿no? Hay otras industrias que también aprovechan, ¿no?, excedentes del sector agroalimentario, ya sea la industria farmacéutica, la industria, ¿no?, de biomateriales. O sea, hay muchos desarrollos que se podrían. También, antes de otros materiales, lo importante sería que fuera alimentación animal, y aquí hay desde todo el tipo de animales que pueden alimentarse, hasta últimamente, ¿no?, los insectos también podrían alimentarse, y las proteínas, ¿no?, en base a insectos. Estamos viendo un poco qué alternativas hay en España que sean, aparte de que teóricamente viables, realmente, ¿no?, aplicables, y que pueda haber ese intercambio. Y si no, pues una vez ya no se puede utilizar, como decía Carmen, en ninguno de esos canales, pues que sea la mejor valorización, priorizando el compost, y si no, otras valorizaciones energéticas.
Entonces, todo esto también, ¿no? Este espacio de intercambio de las pérdidas y el desperdicio, estamos teniendo en cuenta, ¿no? Tanto los potenciales generadores de esos excedentes como los potenciales receptores de esos excedentes, no solo los bancos de alimentos o las entidades sociales, sino otras empresas, ¿no? Que podrían aprovechar esos primeras ramas del puerro o parte de coliflores, ¿no? O naranjas o tomates demasiado maduros. Y cómo sería ese uso de esa herramienta digital para que de hecho finalmente se utilice y no sea una herramienta digital más, ¿no? Que queda en la nube de Internet. Entonces, para ello, la teoría, ¿no? Estamos intentando darle muchas vueltas a cómo sería mejor, pero sobre todo lo que estamos haciendo es con las empresas productoras, ¿no? del consorcio y las colaboradoras es implementando esos planes de prevención y validando esos intercambios y esos excedentes. Y por ello sí que buscamos, ¿no? otras cooperativas, empresas productores o productores más pequeños o más grandes. Esto no va solo para los grandes, porque de hecho la ley, hasta como está ahora, obligará a todo el mundo que quieran validar o pilotar estas herramientas, ¿no? y estas fases. Por lo tanto, ofrecemos este servicio especializado. Entonces, ¿cómo? Pues ayudándonos a hacer un plan detallado de cuantificación, proporcionando asesoramiento para buscar las mejores alternativas de prevención y también estamos desarrollando, que igual hoy no me he detenido mucho, en que todos estos datos, ¿no? que estamos generando o las alternativas de prevención se está desarrollando una herramienta de impacto ambiental, económico y social. No solo el ambiental, sino también el económico y el social. Y por tanto tendremos toda una serie de datos para tomar la mejor decisión. Raquel, te queda un minuto. Sí, gracias, Neus. ¿Esto por qué creemos que es importante hacerlo ahora antes de que esté la ley aprobada o que haya un reglamento? Creemos que es una manera, ¿no? de ser proactivas y también proponer lo que sí que es factible o no, porque nadie sabe un poco cómo debe ser un plan de prevención y con el grupo de empresas que lo estamos haciendo y productoras, creemos que podemos ganar esa experiencia, ¿no? y trasladar que sí y que no tiene sentido exigir, ¿no? que tenga ese plan. Y también creemos que es una manera de empezar ¿no? a reducir esas pérdidas y desperdicio. Si hay alguna persona, entidad, empresa interesada en empezar a practicar, ¿no? tanto en el plan, en el diagnóstico, como en el uso de esa herramienta digital, tenéis aquí el mail de Neus, proyectas@espigula2. Igualmente, si estabais registrados en la reunión, os haremos llegar información al detalle. Igualmente, después puedo responder algunas preguntas. Y ya, con esto, por mi parte, yo creo que he hecho una visión un poco general, ¿no? de lo que pretendemos, a dónde queremos llegar y sí que creíamos importante que tuvierais la experiencia de primera mano, ¿no? de diferentes iniciativas que están en el consorcio y qué aspectos, ¿no? destacan del estar avanzándose, ¿no? estar haciéndolo un poco antes de que sea una obligación reglamentaria. Entonces, para ello tenemos a Paul Cordonvila, técnico agrónomo de la cooperativa Conca de la Tordera, Andrés Bueno, con esa responsable de innovación y mejora continua de la empresa Jimbo Fresh, y Álvaro Areta, responsable técnico de COAC. Un poco ellos, en 5 minutos más o menos cada uno, van a aportar la experiencia desde sus sectores y cómo lo ven. Así que todo vuestro. Paul, si quieres. Muchas gracias, Raquel. Buenos días. Como han dicho, yo soy Paul, soy técnico agrónomo de la cooperativa Conca de la Tordera. Somos una cooperativa que nos dedicamos a la huerta. Estamos situados en Palafolls y desde hace ya un par o tres de años que hacemos cada año el seguimiento y el plan de prevención de desperdicio alimentario. Y bueno, deciros que desde que lo hacemos estamos convencidos de que es la manera o una de las maneras de darle un valor a lo que antes se tiraba y tanto a nivel interno como externo dar conciencia a la gente que trabaja con nosotros de que no se debe tirar así como así los alimentos. Aquí nos encontramos muchas veces en que era más barato tirar un palé que intentar encontrar, ¿no? una salida alternativa a tirar ese producto. Y bueno, desde que lo hacemos hemos encontrado algunas salidas interesantes que nos ayudan a dar valor, ¿no? a ese producto que antes no se valoraba.
También quería aprovechar para agradecer a Espigola 2 por la ayuda durante estos años a hacer este seguimiento y esta cuantificación de estos productos. Nosotros desde que empezamos estamos en un proceso de simplificar procesos, porque al final estamos trabajando con productos de una vida útil muy corta, porque es huerta, entonces la naturaleza del producto nos obliga a ser más eficientes y encontrar vías rápidas de salida. Estamos convencidos de que esta es la manera, porque eso, la vida útil es muy corta y tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces también lo que nos ayuda o nos ayudaría, nos podría ayudar más, es tener una mejor previsión de la demanda, ¿no? Nosotros somos el nexo del agricultor con los supermercados, entonces tener un vínculo más cercano, más información de lo que será la demanda por parte de los supermercados es algo importante y un dato que nos ayuda cuando lo tenemos o nos debería ayudar en los casos que no. Después en este proyecto se está encarando para que sea real lo que sería la plataforma, ¿no? de intercambio de subproductos, y esto creemos que es un punto muy fuerte en este proyecto porque realmente sería de gran ayuda, ¿no? Disponer de lo que sería casi una red social de subproductos para poder hacer intercambios y no tener al final que tirar, que es lo que nadie quiere al final. Entonces, como he dicho, nosotros estamos en medio, ¿no? del productor y del supermercado, y quería hacer el apunte, ¿no? de que nosotros a veces como nos estamos contra un muro al intentar caber el producto que nos viene de campo con los controles estrictos de calidad que tienen muchos supermercados. Entonces, muchas veces, por mucho que nosotros tenemos controlado nuestras mermas, el hecho de tener unos requisitos estéticos y de calidad tan marcados por parte de las grandes superficies hace que a veces sea muy difícil, ¿no? No tener estos desperdicios. Entonces, yo desde aquí quería animar a cooperativas y otras empresas alimentarias a que si no tenéis el ojo metido en lo que estáis perdiendo o desaprovechando, que lo hagáis porque vale la pena. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, Paul. Igualmente, si alguien tiene como preguntas más al detalle, ¿no? Comentarios, puede ir comentando por el chat. Y damos la palabra a Andrés, de Jimbo Fresh. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, yo soy doctor ingeniero agrónomo, responsable de innovación de la empresa Jimbo Fresh. Jimbo Fresh es una empresa que comercializa un amplio abanico de productos, tanto de invierno como de verano. Y obviamente, como todas las empresas de este sector, estamos comprometidos con el medio ambiente y la innovación. Precisamente por ese motivo, hemos visto una oportunidad magnífica en este grupo operativo para intentar cumplir 3 objetivos que han comentado muy bien Raquel y Carmen al principio. Por un lado, poder realizar un autodiagnóstico de cuáles son las principales mermas que contribuyen a esta lacra del desperdicio. Esto no es nada fácil, lo voy a explicar brevemente a continuación. Por otro lado, obviamente, poder a partir de conocer esas mermas, esto no es más que medir, pues establecer un plan que nos permita ayudar a reducirlas. Y en tercer lugar, y esto me parece muy importante, este grupo operativo creo que puede permitir también ayudar a que se genere, bueno, pues un ecosistema donde haya realmente una interconexión entre empresas que permitan a su vez pues, establecer cooperaciones tanto para la donación de alimentos como para la valorización de sus productos. Esto nosotros es algo, por ejemplo, que venimos trabajando hace años de mano de la Universidad Politécnica de Cartagena, y a la hora de la verdad, de la práctica, resulta bastante complicado, ¿vale? Bien, se dice que en poscosecha, en un país desarrollado como el nuestro, con una cadena de frío potente, las pérdidas pueden oscilar, dependiendo de lo perecedero que sea el producto, entre el 2 y el 25%. Aunque nosotros afortunadamente estamos bastante por debajo de ese 25%, pues tengo, por ejemplo, que constatar que nosotros el año pasado, durante toda la campaña de tanto invierno como verano, tuvimos más de 6 millones de pérdidas de kilos, ¿vale?
en ocasiones porque no cumple alguna especificación de cliente, ¿no? Lo ha comentado también Paul muy bien. Bien, esto es un drama, y es un drama medioambiental, pero también es un drama, evidentemente, para la propia empresa, porque al final pone en tela de juicio la rentabilidad del cultivo. Tengamos en cuenta que sobre esos kilos hemos puesto muchos insumos, mano de obra, hemos puesto fertilizantes, hemos puesto agua, etcétera. Bien, nosotros gracias precisamente al grupo operativo, estamos muy agradecidos porque nos ha ayudado, nos ha expoliado bastante a realizar, a profundizar mucho en esa diagnosis. Y hemos sido capaces de desarrollar una herramienta que nos permite en estos momentos filtrar por agricultor, filtrar por producto. Durante los últimos 4 años podemos saber cuáles son las principales mermas de cada cultivo. No sé, melón, pues qué porcentaje de mermas corresponden al rajado, qué porcentaje corresponden a un problema de calibre o un problema de podredumbres. Esto no es fácil porque los que me están escuchando y han trabajado en una empresa de este sector saben que esto es difícil. Al final hay muchas causas que contribuyen a esas pérdidas, se producen en diferentes puntos del proceso y al final todo acaba en un sitio común, ¿no? La mayor parte de estas empresas, esos destellos acaban finalmente en una gran bañera que se lleva o se destina como alimento de ganado. Claro, ¿cómo saber ahí donde va todo mezclado qué ha pasado? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido bastante ingenioso. Sabemos que en esta empresa se hacen multitud de escandallos cada día. Un escandallo por cada lote o partida de producto que entra. Y de esta manera ese escandallo representa una foto no exacta, pero que se aproxima bastante a la realidad de lo que finalmente se va de la empresa por destrío. En ese sentido, nosotros hemos sido capaces de digitalizar esa información y tenemos ahora una herramienta potente que nos va a permitir, de la mano del grupo operativo, establecer esos planes de formación, saber dónde atacar. Y finalmente también, como he comentado al principio, tengo bastantes esperanzas en que al final, entre la ley y este grupo operativo, podamos ayudar a establecer ese ecosistema, donde las empresas puedan realmente saber al final qué hacer con los subproductos, donaciones, valorización, etcétera. Personalmente, también digo que creo además que estamos en un grupo, veo que todos muy comprometidos y nada, agradeceros que bueno, que podemos formar parte de este. Por mi parte, nada más. Cualquier pregunta luego. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Pues ya tenemos 2 experiencias, Bueno. ¿no?, de cooperativas, una en Cataluña y otra en Murcia, pero también creemos importante como esto no es solo un poco para cooperativas, ¿no?, o para transformadoras, también afecta a pequeños y medianos productores y productoras y ganaderos. Y tenemos a Álvaro Areta, ¿no?, de COAC, un poco el por qué, ¿no?, COAC está en este tema o cómo puede influir a los pequeños y medianos. Álvaro. Pues muchas gracias, Raquel. Buenos días. Bueno, yo soy Álvaro Areta, soy técnico de COAG, me encargo del sector de frutas y hortalizas y del área de economía agraria y cadena alimentaria. Y bueno, la verdad es que para COAG este asunto de las pérdidas y el desperdicio alimentario es una cuestión de primer nivel y consideramos que es necesario abordarlo con determinación. Estaba revisando documentos de la organización sobre esta cuestión y ya me he tenido que remontar a hace casi 15 años en los que venimos trabajando toda esta cuestión y proponiendo soluciones. Porque para las personas productoras, además del problema que supone la pérdida y el desperdicio desde un punto de vista ético, ambiental o económico, pues es bastante doloroso ver cómo el fruto del trabajo termina en la basura. Era una de las cuestiones que veníamos viendo desde hace mucho tiempo. Tampoco voy a entrar en detalle en las causas de esta cuestión, pero sí que me gustaría señalar que al final todas derivan del modelo alimentario en el que estamos, ¿no?, de la mercantilización de la alimentación en la que nos encontramos. Y que en tanto en cuanto esta situación no cambie y que no se considere la alimentación como un derecho, pues tendremos bastante difícil solventar este tipo de problemas. Bueno, lo ideal sería no tener que llegar a jerarquizar los destinos como marca la ley, pues porque no tengamos esas pérdidas, esos desperdicios, pero en tanto en cuanto esto sea así, bueno, trataremos de ponerle solución.
Y ya señalaba Paul, ¿no? Ejemplos de este tipo. Mientras se impongan normas privadas por parte de los compradores sobre calibres o modelos o técnicas de producción, pues nos encontraremos con producto que no llega a los lineales o a las personas consumidoras. En cualquier caso, para COAG, tanto la ley como el proyecto es una herramienta necesaria para avanzar en la solución del problema, y es por ello por lo que estamos incluidos dentro de este consorcio, que para nosotros es prioritario, ¿no? Y bueno, pues trabajamos dentro del proyecto en todo lo que se relaciona con la difusión del mismo, pero también en aportar cuáles son las necesidades del sector y cuáles son las demandas del mismo dentro de la plataforma y dentro de las soluciones que se están planteando. Para nosotros este proyecto ha llegado en el momento necesario. Tenemos el proyecto de ley en marcha. Es una ley que, como decía Raquel, ahora mismo plantea una serie de exigencias a todos los agentes de la cadena alimentaria, incluidas las personas productoras del sector agrario y en particular de las frutas y hortalizas, en lo que se refiere al plan de prevención, la jerarquización e incluso también la colaboración con la administración. Esto es algo que, bueno, es necesario recordar porque ahora mismo es así y, bueno, todavía el sector no es consciente de ello. Como bien decía Raquel, también entendemos que durante el desarrollo del proceso legislativo, bueno, pues habría que tener en consideración las especificidades de las explotaciones de un modelo más social, de un modelo más pequeño, ¿no? Que no se trata de aumentar la burocracia de este tipo de explotaciones, algo que ahora mismo está reclamando el sector en la calle, pero bueno, que todo lo que pueda ser facilitar el cumplimiento de la reducción del desperdicio sin tener que incrementar esa burocracia, pues es relevante. Y en ese sentido el grupo operativo también plantea soluciones, ¿no? Y ofrecer soluciones alternativas que puedan permitir adaptarse a la ley, pues es importante. Simplemente por finalizar, para nosotros el proyecto es muy importante porque sirve incluso también como elemento tractor, como ejemplo para otro tipo de iniciativas que puedan desarrollarse en este ámbito y para ofrecer soluciones, en definitiva, a un problema que consideramos de mucha relevancia y que va a ser abordado con la ley que está en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya veis que hemos aprovechado también mucho el tiempo y vamos súper en tiempo. Entonces, ahora hemos ido teniendo diferentes preguntas que intentaré trasladar. Si os parece, Carmen, Paul o Andrés, vais contestando un poco también si tenéis un poco de respuesta. Carmen, al principio se han generado algunas preguntas respecto a la jerarquía de residuos que si te parece intentamos contestar. Intento agruparlas. Entonces, José María Santos, de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, pregunta si en cuanto a la jerarquía no debería estar en primer lugar destacado las actuaciones para promover la prevención, ya que la ley dice ser de prevención y la donación debería ser la segunda cuando no hayas conseguido esa prevención. Entonces, hay unas cuantas en respecto a la jerarquía, si os parece, hago un poco de repaso de todas. También respecto a la jerarquía, ¿no? José Ignacio Clemente, de la Universidad Loyola de Andalucía, hace un poco la misma reflexión, ¿no? Para evitar el desperdicio hay que pensar, ¿no?, en medidas preventivas antes que tomar medidas con desperdicio ya generado. Y no sé, respecto a esto, Carmen. Sí, os comento, ¿me oís, no? Sí. Sí, esa es una cuestión que se ha planteado muchas veces y os explico. Yo creo que es una cuestión de semántica. Nosotros, evidentemente, lo que queremos decir es que previamente se debe hacer todo lo posible para la generación, vamos a llamarle, excedentes. O sea, la prevención de los excedentes debería ser la prioridad principal, ¿vale? Y eso parece ser que no ha quedado claro. Durante la tramitación parlamentaria anterior se introdujo un párrafo con la palabra excedentes para que quedara claro, pero bueno, es algo como muy de cajón. Evidentemente la prevención de la generación de excedentes debe ser lo primero, pero nosotros en el proyecto de ley estamos hablando de la prevención de residuos, porque el desperdicio es un residuo. Entonces, en la jerarquía
Por supuesto, hemos hecho todo lo posible para no generar excedentes, pero es inevitable porque desgraciadamente nadie trabaja sobre pedido. O sea, tú trabajas muchas veces sin saber la demanda. Hay excedentes, a pesar de haber hecho todo lo posible para reducir o prevenir esos excedentes. Para no generar residuos, o sea, para prevenir el desperdicio, para que no se generen residuos, es para lo que entra en aplicación la jerarquía. O sea, lo primero sería la prevención de excedentes, por supuesto, y luego cuando ya no has podido evitar esa generación del excedente, entra la jerarquía para prevenir los residuos, para prevenir el desperdicio. Que el desperdicio es un residuo. Lo que pasa es que es una cuestión semántica. En todas las reuniones tenemos que si la prevención de stocks, excedentes, mermas, pérdidas, cada uno en su empresa, en su negocio, en su proceso, utiliza una terminología distinta. Pero lo que sí que estamos completamente de acuerdo es que lo principal debe ser prevenir los excedentes. Por supuesto, eso es evidente. Y parece ser que hacía falta un párrafo antes que diga que lo primero es reducir los excedentes, pero que desgraciadamente muchas veces son inevitables a no ser que trabajes única y exclusivamente sobre un pedido. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es prevenir los residuos, prevenir el desperdicio, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Genial, Carmen. Y yo creo que esto da para mucho, como dice Carmen, llevamos 2 años dándole vueltas, pero igual sí que a pesar de que hace 2 años o que sea un tema de conceptos, es importante que esos conceptos se adapten al sector productor y alimentario y no tanto al sector de donación de alimentos. Y yo creo que eso es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Que la ley Respire, que es una ley para el sector agroalimentario, ¿no? Y no es una ley de donación, que eso sería en otro texto. Pero bueno, eso lo digo yo a título ahora personal sin contrastarlo, pero creo que mis compañeros y compañeras del consorcio también del grupo operativo estarían de acuerdo. Paso un poco a la aplicación, ¿no? de esta jerarquía. Hay diferentes preguntas, Lola de las Naves, Susana de las Cooperativas Agroalimentarias de España y Óscar Tulsa de las Cooperativas Agroalimentarias de Cataluña. Entonces, intento poner todas las preguntas. Lola comenta que en el tercer punto de la jerarquía, si se transforma en otros productos para consumo humano, ¿se puede vender los resultados? Yo creo, y esto Carmen, contesto yo si quieres, yo creo que la ley no está entrando en si hay un intercambio monetario o no, y de hecho nosotros desde el consorcio, de todo el desarrollo del sistema de intercambio, ¿no? de simbiosis, lo que queremos fomentar es que siempre haya un retorno y un precio justo para la empresa o el productor que tiene ese alimento, ¿no? O sea, estamos hablando de encontrar las mejores alternativas para el uso de ese alimento y que siga siendo un alimento. En caso que no, que hayan otras vías, ¿no? de priorización. Y eso conecta un poco con la pregunta de Óscar, que pregunta, ¿en la jerarquía no se debería priorizar aquello que se dé una mejor remuneración al productor? La donación es socialmente buena para el receptor, pero no siempre para el productor. No sé si Carmen o alguno queréis decir algo al respecto o ya no sé, yo estoy de acuerdo que es importante tener en cuenta la remuneración, ¿no? Y que eso es un factor a tener en cuenta en cuál va a ser la alternativa a elegir, ¿no? de esa jerarquía por las cooperativas o los productores más pequeños o más grandes. O sea que es un factor muy importante, no solo esa jerarquía, ¿no? Cómo esa jerarquía contempla factores ambientales, económicos y sociales también. Si no, paso a Carmen. Pregunta, ¿no? En concreto, si para cumplir con esa jerarquía se está pensando en apoyar los costes de transporte para realizar donaciones o para fomentar la donación, ¿no? Se deberían dotar de recursos necesarios a todos los agentes, productores, cooperativas, banco de alimentos, de manera que decían optar por la misma en primer lugar, ¿no? Desde Susana de las Cooperativas Agroalimentarias de España. A ver, ahora mismo en el proyecto de ley no está previsto ninguna dotación económica para este tipo de apoyos. Así que no puedo contestar otra cosa.
Bueno, pues todos los que estamos en la sala ya hemos escuchado que hay que hacer un poco más de incidencia al respecto, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que la ley de momento va sin dotación presupuestaria ni de apoyo a las diferentes iniciativas, y yo creo que esto es un tema que tenemos que considerar. Quedan 3 minutos, intento pasar a otras preguntas. Igualmente, quien tenga más tiempo de quedarse 5 minutos podemos alargar para intentar cubrir las preguntas. Quien no, lo vamos a grabar o intentaremos trasladar las respuestas también por correo electrónico. Entonces, en cuanto a la definición, Encarnación Aguayo de la Universidad Politécnica Cartagena hace un comentario respecto a la definición que la FAO distingue lo que son pérdidas, ¿no?, de lo que es desperdicio, y que nosotros en la ley tenemos otro marco. Entonces, eso, si quieres, Carmen, le puedo contestar yo. Es que sí, FAO distingue lo que son pérdidas hasta la distribución, ¿no?, la distribución al mayor, y desperdicio a partir de la distribución al por menor. Pero en Europa, la ley, la normativa de residuos de la decisión delegada, ya en cumplimiento desde 2018, definió residuo alimentario, que es el concepto de desperdicio alimentario para la FAO, y lo contempla desde el sector primario, ¿no? En sector primario, siempre que vaya a convertirse en una planta de tratamiento de residuos, se considera food waste, ¿no? Y por tanto, esto es importante, ¿no?, en Europa, cómo se aplica esto, pero sí que ha quedado fuera de momento de norma lo que queda en campo. Pero por ello hay un proyecto europeo, ¿no?, que está intentando definir y cuantificar y proponer propuestas de medición para lo que ha quedado de momento en food losses para Europa. En todo caso, si quieres, Encarnación, podemos seguir comentando otro día, ¿no?, o a través de correo. Luego hay, Carmen, preguntas o comentarios referidos a la aplicación de la ley. Entonces, por ejemplo, Dani de Mercavalencia pregunta: ¿quién va a decidir o regular lo que se considera desperdicio o no, o si puede ir destinado a alimentación, etcétera? ¿Van a tener que aceptar las donaciones sí o sí, o queda a criterio de la persona responsable? Si te parece, hago todas las referidas a la aplicación de la ley. Pues que si me las haces todas seguidas, no sé si voy a poder retenerlas. Vale, a ver, repite, ve una por una, porque además parece que son similares, pero no. A ver, la primera era... Sí, ¿quién va a decidir o regular lo que se considera desperdicio o no, y si puede ir destinado a alimentación? ¿Las entidades van a tener que aceptar las donaciones sí o sí, o queda a criterio de la persona responsable? A ver, yo aquí sí os explico algo que no he tratado, el control. El control en España en el sector agroalimentario está transferido a las comunidades autónomas. Entonces, el control no de que si van a decidir si es desperdicio o no, o sea, es desperdicio o es residuo alimentario si el alimento se convierte en residuo, es decir, si está desechado o está llevado a una planta de tratamiento de residuos. Eso nadie tiene que cuestionar, porque está claro, o sea, que las comunidades autónomas no van a entrar a decir si es desperdicio o no, porque si es un alimento que se ha convertido en residuo, es residuo alimentario y tendrá una parte, que es la comestible, que es el desperdicio. De acuerdo, ahí no hay problema. Las comunidades autónomas lo que harán es controlar si las obligaciones que hay en la ley, si se están cumpliendo, ¿vale? Hay tipificadas infracciones leves, hay infracciones graves y muy graves, que es la reiteración de varias graves. Entonces, ellas van a ir, como en muchísimos tipos de controles en el sector, en toda la cadena, pues van a ir a comprobar si tienes un plan, si se está aplicando, ese tipo de cosas. Y luego el Ministerio ejerce, como siempre con las comunidades autónomas, una labor de coordinación para que los criterios sean homogéneos. Todo eso también está en la ley, que tampoco era necesario ponerlo porque se va a hacer de todas formas, pero para que quede claro y para mayor seguridad jurídica. Y ya está, o sea, si se destina a alimentación, o sea, la jerarquía es si la puedes aplicar. Y bueno, ya has puesto tú, Raquel, que hay una excepción para cuando evidentemente no puedes obligar a cumplir la jerarquía cuando no se puede cumplir, pero si no se puede cumplir, justificar por qué, y siempre basado en, lo pone, viabilidad económica, factibilidad técnica, temas medioambientales. Poníamos entre otros, y en la tramitación parlamentaria, entre otros, se pidió
se estableció mediante una enmienda que se desarrollara por reglamentación, o sea, por Real Decreto. ¿Para qué? Para que todas las comunidades autónomas puedan aplicar esa, digamos, excepción de la misma manera y no haya ahí un criterio, digamos, arbitrario de está considerando entre otros esto no. Es decir, que evidentemente la jerarquía es algo que se debe cumplir. Cuando no lo puedes cumplir se justifica, pero hay una serie de excepciones que son un poco de sentido común. No sé si he aclarado con esto la pregunta. No sé, Dani, si sigues por aquí, puedes responder si está aclarado o no, y si no, si se puede seguir hablando en otro momento. Luego, sobre la aplicación de la ley, tanto Marta de la Fundación Entre Tantos, José María de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León y Clara Viejo, técnica de la UCAN, preguntan sobre herramientas concretas, ¿no? Para el sector. Entonces, Marta pregunta si para implementar todas estas herramientas y diagnósticos hay previsto algún tipo de acompañamiento gratuito o ayuda económica para las pequeñas y medianas explotaciones, facilitando así su implementación, o es un coste que tendrá que asumir el sector productor. De igual manera, preguntaba José María, ¿no?, si van a haber apoyos económicos, fiscales, sellos de calidad para acompañar a todos los agentes, o si Clara pregunta, en relación a esto, si los agricultores podrían cumplir las obligaciones del plan de forma colectiva a través de la cooperativa. A ver, respecto a los incentivos económicos, pues os respondo lo mismo que antes, que ahora mismo no hay prevista ninguna dotación financiera. Y respecto a planes colectivos, pues no está previsto en la ley, pero tampoco se impide que se haga. Siempre y cuando tú tengas ese plan y lo estés aplicando, no pasa nada que sea colectivamente. Vale, pasamos. Algunas me las estoy saltando, que no todo el mundo. Si quedan pendientes, os contactaremos, ¿eh? José María Santos pregunta si existen evaluaciones que cuantifiquen cuántas pérdidas sean en el sector primario a nivel nacional, europeo o nacional y sus principales causas, y qué impacto tiene a nivel económico y de eficiencia para las explotaciones agropecuarias. Yo puedo contestar desde la experiencia de Espigoladores o del grupo operativo. Nosotras sí que hemos hecho algún diagnóstico, ¿no?, de las causas de las pérdidas en Cataluña, y estamos participando en el proyecto europeo Follow, ¿no?, intentando que eso se aplique en toda Europa y en casos piloto en España, pero creemos que todavía falta mucho conocimiento, ¿no?, en profundidad. Sobre todo un poco las cosas que he ido viendo en el chat, ¿no?, que al final el origen del motivo, porque que también lo ha comentado Álvaro, que se desperdicia o no se llega a comercializar esos alimentos, muchas veces está fuera del alcance o responsabilidad del productor o la productora. Y por tanto, por eso yo os destacaba al principio que es muy importante, más allá de que las empresas colaboren con la cuantificación, que la administración pública elabore esos diagnósticos en profundidad, ¿no?, y con una perspectiva más global para intentar conectar, ¿no?, o proponer medidas concretas de prevención que vayan más allá de la canalización de ese excedente. Entonces, luego hay una pregunta de Víctor Boa, que es agricultor y ganadero, y pregunta: si un agricultor tiene producción no cosechada, por ejemplo repollos, ¿podría una entidad social hacer esa recogida en campo? Podría ser con voluntarios, pero legalmente no sé cómo se podría implementar. ¿No sería justo que el agricultor tenga que asumir el coste de la recogida para donación? Bueno, Víctor, yo creo que ahí van un poco en la reivindicación que estamos haciendo más allá del grupo operativo, desde Espigoladores con otros colectivos, entidades sociales, y también que en el antiguo trámite parlamentario hicimos con COAC y con UPA, ¿no?, dos organizaciones agrarias, y es que la ley pueda contemplar la figura del espigueo o la rebusca, justamente para dar seguridad jurídica a lo que estás diciendo y que se contemple unos mínimos de requisitos para esta práctica, que es una práctica habitual e informal en toda España, no es nada nuevo, pero sí que existen estas incertidumbres, como tú mismo acabas de, ¿no?, de mencionar, de cómo se debería desplegar esto.
y que por tanto, no sé, Carmen, yo aquí sé que igual de momento no es cuestión tuya, que ya lo has dicho que no eres, ¿no?, cargo político, pero creo que sí que al menos recoge un poco pues esta inquietud, ¿no?, de cómo se podría responder o hacer un paraguas, ¿no?, en cuanto a recoger lo que queda en campo. Vale, y sí que creo que deberíamos mantenernos en el tiempo. Voy a hacer un repaso muy, muy rápido. Encarnación de la Universidad Politécnica de Cartagena pregunta si he comentado que la donación de alimentos podría tener una desgravación de impuestos. La respuesta es sí, esto no es pendiente de la ley, esto ya se puede hacer desde hace años. Y de hecho la propia ley de residuos que ha comentado Carmen contempla que ya no hay que pagar un IVA respecto a esta donación de alimentos. Por tanto, es un mecanismo de compensación en parte, ¿no?, que no total, de esos alimentos donados a las entidades sociales. Y luego hay preguntas respecto al grupo operativo, que si os parece os contestamos ¿no?, de manera privada, que yo creo que van más en relación si hay ciertas cooperativas, ¿no?, o transformadoras que podrían aplicar, también si podemos replicar, ¿no?, o experiencias que ya existen, cómo podríamos compaginarnos. Por nuestra parte, de momento el proyecto está centrado en el sector de las frutas y hortalizas y sector primario, pero hay cierto margen, ¿no?, de sector primario hasta donde llegamos, por tanto os contactaremos para ver si se podría llegar a aplicar, pero la herramienta lo estamos pilotando en este sector para validar el funcionamiento, pero nuestra idea es que pudiera funcionar para más adelante en otros sectores, evidentemente. Y respecto a algunas preguntas que hay de que ya existen, ¿no?, otras herramientas de intercambio, totalmente somos muy conscientes de que no estamos inventando nada nuevo. Si hemos hecho un mapeo, ¿no?, de las que conocemos, podría ser que alguna se nos esté escapando, evidentemente. Podemos intentar de compartir experiencias, pero sí que creo que un punto diferente o de distinción a lo que hemos visto que existe actualmente es que el objetivo no es canalizar excedentes hacia la donación solamente, que eso será uno de los destinos y que además la herramienta no solo va a canalizar esos excedentes, sino que contempla primero, ¿no?, hacer una evaluación con la elaboración de los planes y en base a esa evaluación poder encontrar las mejores alternativas o poder encontrar mejoras internas, como Andrés, ¿no?, y Paul también comentaban. El enfoque es ligeramente diferente, no radicalmente, ¿no?, ni está revolucionando el sector de intercambio, es una necesidad urgente que tenemos todos y todas, ¿no?, y todo el sector de encontrar mejores alternativas y por tanto somos muy conscientes de que no somos las únicas con esto. Estamos construyendo en base a experiencias propias y también a la experiencia de Eureka, ¿no?, en otros sectores y en otras etapas de la cadena. Pero encantadas de encontrar sinergias con desarrollos de otros proyectos actuales. No sé, Neus o Héctor, si me he dejado algo muy, muy relevante. He intentado pasar un poco por las preguntas. Agradeceros a todos y todas, sobre todo a Carmen, Álvaro, Andrés y Paul, haber compartido la experiencia. A todo el mundo por conectarse, ¿no?, que creo que hemos sido un grupo bastante elevado, ¿no?, y que hay interés, ¿no? Podemos desde el consorcio también, desde el grupo operativo, pensar en ir siguiendo, ¿no?, con estos webinarios también para ir siguiendo el desarrollo del proyecto de ley. Y también agradeceros a los que os habéis alargado estos minutos, ¿no?, para intentar dar respuesta a todas las preguntas. Por tanto, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros.